Buenos días, bienvenidos a la casa de oración Jesús es el camino, bienvenidos a este servicio dominical. Le damos las gracias al Señor por este día, un nuevo día donde Él está con nosotros, donde Él nos acompaña, donde Él nos ayuda en todo. Él es bueno, Él nos ama y Él está con nosotros, Él está con usted. Quiere entrar en su vida, quiere entrar en su corazón, quiere manifestarse a su vida. Él nos creó, nuestro Padre Celestial nos creó para vivir con Él, para estar con Él para siempre. Nosotros tenemos un propósito para Él. Amén. Por eso tenemos que estar agradecidos. Por eso le damos las gracias cada día, porque Él nos alcanzó, Él nos rescató y nos llama para que nosotros hagamos su voluntad. Debemos estar agradecidos porque Él nos rescató allí cuando estábamos por caminos equivocados. Nos alcanzó su amor, su misericordia, y ahora nosotros tenemos un futuro diferente, un futuro esperanzador, de que Él va a obrar en nuestra vida, Él va a obrar en nuestras circunstancias y Él nos va a sacar de esa situación que estamos atravesando, esos problemas, eso que no nos da paz. Él nos quiere rescatar. Hay promesas de parte de Él para nosotros. El asunto está en que nosotros vayamos tras esas promesas, que nosotros emprendamos ese camino por el cual Él nos quiere conducir, para a partir de ahí nunca más separarnos de Él. Que hagamos su voluntad, que nos despojemos de todo peso, de todo lo que nos estorba, para nosotros ir en ese camino hacia la ciudad celestial. Amén. Hacia todo lo que Él quiere para nosotros. Gracias, Señor, por encontrarnos, por rescatarnos, por alcanzarnos, porque tu luz nos alcanzó cuando estábamos ahí por caminos equivocados. Gracias, Señor. Usted y yo somos privilegiados, porque estamos escuchando palabra de Dios. Usted es privilegiado, privilegiada el día de hoy, porque va a escuchar palabra de Dios poderosa, poderosa palabra de Dios que le puede salvar la vida. Meditaba hoy día en que hay algunos creyentes o hay algunas personas que se acercan a recibir palabra de Dios y hay algunos que reaccionan bien, digamos, son el buen terreno de la parábola del sembrador y reciben la misma palabra que otros, pero otros no la aprovechan. Hay algunos que la aprovechan y otros no, pero los que la aprovechan son grandemente bendecidos, grandemente bendecidos. Así que nosotros debemos de apuntar a eso, porque es muy grande lo que el Señor tiene para usted, hermano, hermana, muy grande. No tiene precio simplemente, pero claro, no lo podemos ver a veces porque no lo tenemos, pero yo le digo, es maravilloso estar en la voluntad del Señor, es maravilloso todo lo que Él tiene para nosotros. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que me guíes a mí en este mensaje, sé tú hablando a través mío, y sé tú tocando los corazones de las personas que están al otro lado, de las que escuchan este mensaje, para que tu palabra caiga en buen terreno, Señor, y sea fructífera, que crezca y esta persona pueda iniciar ese cambio que necesita o pueda mantenerse en ese camino que ya emprendió. Gracias, Dios. A ti te necesitamos, Señor. Eres tú todo lo que necesitamos, tú y solo tú. Si te tenemos a ti, en nuestro corazón, Jesús, estamos completos. Eso dice la Escritura y es verdad. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar el mensaje del día de hoy. Es el último mensaje de la serie Decisiones Claves y le hemos puesto por título Decides ser fiel en lo poco. Y esta es una decisión que también tenemos que tomar, ser fiel en lo poco. Y para esto vamos a ir al pasaje del libro de San Mateo 25. San Mateo 25, versículo 14. Ahí se encuentra la parábola de los talentos. Vamos a referirnos a la primera parte, pero yo le invito a que sí la repase toda, la parábola de los talentos que se encuentra en San Mateo 25, 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que ganó otros 2 talentos.
Pero el que había recibido uno fue y lo enterró en tierra y escondió el dinero de su señor. Tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con cada uno de ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, éste le trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Repito, este siervo es un buen siervo según esta escritura, porque él recibió lo que el Señor le dio y lo hizo producir, dio fruto con ese talento. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tremenda palabra. Esta es una palabra poderosa y tremendo este pasaje que dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son grandes palabras. Todos creo que queremos eso. Todos queremos esto que el Señor ofrece, que es ponernos en lo mucho y que entremos en su gozo. Fíjese que entremos en su gozo ya son palabras grandes, nos vamos a referir de esto al final. Son palabras grandes que todos queremos estar ahí, todos queremos tener el gozo del Señor, ¿verdad? Pero hay una condición: ser ese siervo fiel, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en este pasaje me he solamente referido a la primera parte del pasaje, ¿verdad? Continúa, pero ahí me quiero quedar porque ese es el enfoque de este mensaje. Estamos en una serie que ya estamos terminando el día de hoy, que se titula Decisiones claves. Entonces nosotros tenemos que decidir serle fiel al Señor en esas cositas pequeñas que son tal vez rutinarias, domésticas, que se nos presentan probablemente todos los días. Tenemos que decidir serle fiel al Señor ahí, porque esa es la voluntad del Señor. El Señor tiene recompensas para los que le son fieles en lo poco. Amén. Algo que quiero precisar aquí es que Dios nos da. Eso se menciona aquí. El Señor nos da. El Señor dio talentos. El Señor nos da. Todo el tiempo está dando al Señor. Usted viene acá a la iglesia, usted recibe mensajes y el Señor le está dando a usted. Le está dando conocimiento, le está dando verdad, le está dando talentos, le está señalando un camino para que nosotros hagamos algo con ello, ¿verdad? ¿Para que hagamos qué? ¿Para qué nos da el Señor? Para que hagamos con ello lo que Él quiere que hagamos. Tampoco es para que hagamos lo que queremos, lo que se nos ocurra, no, es para hacer con ello lo que el mismo Señor en su palabra nos enseña. Es decir, el Señor tiene todo preparado para nosotros. El Señor nos da algo y espera que con eso hagamos lo que Él mismo nos enseña en su palabra que hagamos. Si el Señor nos da verdades, es para que las pongamos por obra, para que dejemos de vivir de manera equivocada y hagamos como la verdad dice. Si el Señor nos da mandamientos, es para que los obedezcamos. Si el Señor nos enseña un camino, es para que andemos por ese camino, ¿verdad? Y así es, el Señor nos da y espera que nosotros hagamos en base a lo que nos da, conforme a su palabra. Y al que responde, según este pasaje, al que responde en las cosas pequeñas, también hay cosas grandes que el Señor nos quiere dar, pero está refiriéndose aquí al que le responde, aunque sea en lo poco, ¿qué quiere que hagamos? A ese le llama fiel, a ese le llama siervo fiel. Tremendo. O sea, el Señor no es que en este momento nos esté pidiendo grandes cosas, no. Es más, el Señor en este pasaje dice que lo pondrá en lo mucho, es decir, para que nosotros seamos fieles en cosas grandes, primero tenemos que serle fiel en cosas pequeñas, porque el que nos va a poner en cosas grandes es Él. Nosotros no esperemos hacer grandes cosas para Él, y todos quisiéramos seguramente, o muchos quisieran, pero el Señor no nos va a poner en eso si nosotros primero no le somos fieles en lo poco. Algo más que quiero subrayar entonces aquí, es que el Señor es el que nos pone en lo mucho. Nosotros no nos ponemos, es decir, ya yo voy a emprender esto para el Señor, voy a hacer esto grande para el Señor, no, es Él el que le pone. Es Él el que le llama, el Señor es el que llama, el Señor es el que pone. Nosotros tenemos que serle fieles en lo poco. Muy bien.
Importantes estos puntos. Dios da, entonces, y espera que nosotros hagamos su voluntad con aquello que Él nos está dando. ¿Está bien? ¿Y cuál es su voluntad? Pues está definida en su palabra, está allí. Cuando un creyente dice, yo no tengo nada que hacer, estoy aburrido, ese creyente, primero que eso ya está raro, porque el Señor siempre nos da para que hagamos. Un creyente que escucha palabra de Dios, es recurrente asistente a la iglesia, conoce la palabra de Dios, ya el Señor le ha dado mucho para que haga, mucho para que haga. El problema es que si ese creyente no está haciendo lo que debe hacer con eso que está recibiendo, entonces no está siendo fiel al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Satanás le roba eso. Satanás le roba lo que el Señor le está dando. O dicho con otras palabras, se está dejando robar la semilla que el Señor le está dando. ¿Se da cuenta? Entonces, un creyente que no hace lo que debería hacer con lo que está recibiendo de parte de Dios, se está dejando robar eso. Y lamentablemente está despreciando lo que el Señor le está dando. Lo está despreciando. Se está descuidando, está enfocado en otras cosas, le da prioridad a otras cosas, pero está despreciando lo que el Señor le está dando. El creyente que está haciendo muchas cosas probablemente no le dé importancia a la cosa del Señor, pues está despreciando la semilla que el Señor le está dando. Hay una afirmación que se desprende de aquí. No podemos no hacer nada con lo que estamos recibiendo del Señor. No podemos no hacer nada con lo que hemos recibido de la palabra de Dios, porque el Señor nos la ha dado para que hagamos sobre ellas lo que Él mismo nos pide. No podemos quedarnos paralizados y solamente acumular conocimiento y aprender, saber y guardar ahí sin ponerla por obra, sin que dé fruto. No hay tal cosa. Allí lamentablemente estamos despreciando la palabra de Dios. No vale nada que alguien aprenda palabra de Dios y no la ponga por obra para hacer la voluntad de Dios con lo que está aprendiendo. No hay tal cosa. Esa persona está desperdiciando lo que el Señor le está dando. Está desperdiciando los dones que el Señor le da. Hemos visto en la parábola de los talentos, lo que el Señor nos da es para que los pongamos por obra y los hagamos producir. No es para que los enterremos, como nos enseña la parábola de Mateo 25. Ahora, para que nosotros pongamos por obra aquello que el Señor nos manda hacer, aquello que el Señor nos está enseñando, aquella verdad que estamos recibiendo, los mandamientos que estamos recibiendo de Él, para que los pongamos por obra, va a haber oposición. Sí va a haber oposición. Sobre todo estamos refiriéndonos a las cosas pequeñas. Va a haber oposición porque en el mundo hemos aprendido, estamos acostumbrados a estamos acostumbrados a desvalorizar las cosas pequeñas. La despreciamos, la desvalorizamos. Pero, si bien el mundo desprecia muchas cosas, las considera insignificantes, a Dios sí le importan. A Dios sí le importan las cosas pequeñas. De manera que si nosotros hacemos lo que el mundo hace, e ignoramos muchas de las cosas que el mundo ignora, y hacemos lo que el mundo hace, despreciamos cosas que el mundo desprecia, ahora vamos a ver ejemplos, estamos cayendo en un error, estamos yendo contra Dios, porque esas cosas sí son importantes para Dios. Todo lo pequeño, todo lo que el mundo considera de poco valor, insignificante, para Dios sí es de valor. Y aquí le quiero presentar algunos casos. Nosotros tendemos, por ejemplo, a pasar por alto ciertos pecados. Los pasamos por alto porque decimos, es insignificante esto. No, seguro que al Señor no le importa esto. Consideramos los pecados pequeños como insignificantes. Y ciertas conductas nuestras consideramos que no pasa nada si las hago. No pasa nada si hago esto, aunque, bueno, sí parece que no es lo que el Señor quisiera, pero es algo mínimo, no es nada. Así lo vemos nosotros como insignificantes, entonces lo hacemos. No pasa nada si lo hago. Así pensamos, porque arrastramos ese pensamiento del mundo. Como es algo menor, lo pasamos por alto. Pero Dios no lo pasa por alto.
Desobediencias pequeñas son desobediencias igual. No pase por alto lo que el Señor no pasa por alto. Este mensaje nos enseña eso, que para el Señor lo pequeño, lo insignificante, sí es valioso para Él y Él quiere que le seamos fieles a Él en eso. Él está mirando eso. Él está mirando si usted le es fiel en lo poco. Sus ojos están puestos ahí. Más aún cuando estamos a solas. Cuando estamos a solas, nosotros tendemos a hacer ciertas cosas porque decimos, pues nadie me está mirando, ¿no? Entonces cometemos algunas faltas, las consideramos pequeñas y más aún si nadie me está mirando, pues yo lo hago, ¿no? No pasa nada. Cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, tendemos a hacer ciertas cosas que no están bien, justamente porque nadie nos ve. Pero Dios sí nos está mirando, Dios sí nos mira, Dios mira esos detalles, Dios sí mira esos detalles pequeños. Entonces estamos en una serie que se titula Tomar decisiones claves, y una de las decisiones que tenemos que tomar es decidir serle fiel al Señor, aún en esas cositas pequeñas. Decidir hacer lo correcto, aún en esos asuntos pequeñitos e insignificantes para los demás. Ejemplos, ahora sí vamos a ejemplos. Estaciona su auto en espacios para discapacitados. Si alguien no es discapacitado, seguramente muchas veces se ha visto tentado a hacerlo. Y tal vez alguna vez se lo ha hecho usted. Ay, total, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? ¿Quién le va a llamar la atención? Bueno, nadie. Además, todos lo hacen, ¿verdad? Yo he visto que muchos otros lo hacen. Son típicas justificaciones, ¿no? Y así nosotros somos instruidos, pues, del mundo. Pero, ¿cuál es la instrucción del Señor? Está en la palabra de Dios. Usted está aprendiendo de la palabra de Dios. Usted está aprendiendo de la verdad, de lo que el Señor quiere que haga. Usted está conociendo que servimos a un Dios justo. Y si yo me estaciono en un lugar de estacionamiento que no es para mí, sino para otros, yo estoy obrando en injusticia, porque no me corresponde a mí. Entonces, ¿qué está haciendo usted con la palabra que está recibiendo? ¿Para qué la recibe si no hace nada con ella? El Señor le da a usted y usted no está haciendo nada con ella, simplemente está haciendo lo mismo que antes, lo mismo que el mundo hace. Entonces usted está ignorando, despreciando la palabra de Dios y está obrando con injusticia, porque así lo ve el Señor. Eso es una cosa muy pequeñita. Realmente a nadie le importa eso, nadie le va a reclamar, nadie lo ve, pero el Señor sí lo ve. Ese estacionamiento que usted está ocupando no era para usted, si usted evidentemente no tiene discapacidad, si no le corresponde. Otro ejemplo. Cuando usted no ofrece ayuda a alguien que le necesita. Hay alguien que le necesita, hay alguien que está ahí necesitando y usted no ofrece ayuda. Usted se sigue de largo nomás. Lo ve así como de costadito y se sigue de largo. Ay, dice tal vez, seguramente alguien más lo va a ayudar. Voy a pedirle al Señor que alguien más lo ayude. ¿Qué dice en Isaías 58:7? En Isaías 58:7 dice así. A ver. Isaías 58:7. Dice, está hablando del ayuno, ciertamente. Dice así, no es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Mira lo que está diciendo el Señor. Para que des pan al hambriento y para que albergues a los pobres en tu casa. Y cuando veas al desnudo, lo cubras. Y no te escondas de tu hermano necesitado, ciertamente. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor que debemos hacer. Ahí está la palabra, esa palabra que usted conoce, que usted ha recibido. ¿Qué hace usted con ella? Pues, bueno, me seguí de largo. Fíjese lo que dice a continuación. Entonces, es decir, a los que hagan eso, entonces, como consecuencia, nacerá tu luz sobre el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Es una recompensa. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Escuchen, e invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. Amén. Es decir, ahí como que el Señor te dice que sí, te va a responder lo que usted está pidiendo, le va a responder, eso dice. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y de hablar vanidad, y dieres
tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, es decir, vendrá la luz a ti. Jehová te pastoreará siempre. Amén. Siguen las bendiciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros usualmente le pedimos al Señor esto. Sí, Señor, respóndeme, Señor, necesito esto, acude a mí. Tú le oras, le clamas, le ayunas. Eso es lo que dice en Isaías 58, 8, 9 al 11, ¿no? Pero muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor que su luz nos ilumine, que nos responda a nuestras oraciones, pero no estamos cumpliendo el requisito. Es decir, estamos enfocados en recibir de Él, pero no estamos cumpliendo el requisito que dice en el versículo 7 de Isaías 58, que dice que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es decir, el Señor nos dice, si tú me eres fiel en esto, yo te voy a recompensar con esto otro. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está la enseñanza. ¿Qué estamos haciendo con esa enseñanza? Vemos a una persona necesitada y ¿qué hacemos? Nos seguimos de largo. Otro ejemplo. Hacer ofrecimientos a otros a sabiendas de que no los va a cumplir. Ofrecemos algo a alguien, ofrecemos llamar a alguien, ofrecemos visitar a alguien cuando sabemos que no lo vamos a hacer. Ni lo queremos hacer ni lo vamos a hacer. ¿Qué es eso? Bueno, eso es mentir. Eso es mentir. El anterior, el primero era injusticia. Que cuando nos estacionamos en un estacionamiento que no nos corresponde a nosotros es una injusticia. No nos corresponde a nosotros. El segundo ejemplo, cuando vemos a alguien necesitado y nos seguimos de largo, es decir, no estamos dando amor al prójimo, no estamos teniendo misericordia. El tercer ejemplo es cuando ofrecemos algo que sabemos que no vamos a cumplir, estamos mintiendo. Cuando usted conversa con alguien, le ofrece algo a sabiendas que no lo va a cumplir, le está mintiendo. Usted no está siendo fiel. Estas son cosas pequeñitas, realmente pequeñitas y nadie se da cuenta, pero el Señor las está mirando. Cuando se pasa la luz roja, cuando nadie lo ve. Yo conté este ejemplo, lo voy a volver a contar, a mí me pasó. Usualmente aquí en el Perú, cuando la gente camina, pues no le hace caso a los semáforos. Los peatones, los autos por lo general sí, pero cuando uno camina ve una luz roja y se cruza, porque bueno, si ve espacio libre, no hay auto, se cruza así tenga el semáforo peatonal en rojo. Pues eso me pasó a mí una vez. Bueno, más de una vez. Salí temprano, un día domingo, así como este temprano, no había nadie en las calles. Caminando, encontré una luz roja peatonal. Y no había nadie. Entonces, en una primera vez crucé. Y el Espíritu Santo me hizo ver mi error. ¡Ay, mal! Que hice mal, no debía haber cruzado. No había nadie. Es decir, no había ningún auto que me estorbe. Pero el Espíritu Santo me dijo, está mal. ¡Ay! Le pedí perdón así. En una siguiente oportunidad estaba solo, otra vez igualito, no sé, creo que fue en otro semáforo, pero estaba caminando y otra vez la luz roja y no había nadie para cruzar, es decir, yo debía haber cruzado. No lo hice, me quedé paradito. Y me vino como un pensamiento de hasta vergüenza, qué vergüenza, o sea, qué tonto que eres, cómo no cruzas, mire cómo es. Pero ahí yo me quedé paradito. No había nadie, además había un carro a mi costado como y seguramente me estaría mirando ahí, ¿por qué no cruza este señor? No está ahí, no había nadie en la calle, pero estaba la luz roja y yo no crucé. Entonces, se trata de eso, de que a veces incluso es difícil hacerlo porque hay vergüenza, hay oposición para hacerlo. No estamos nada acostumbrados, pero el Señor nos está mirando. Esa luz significa prohibido cruzar. Esa luz es una norma, es una disposición que hay que acatarla, obedecerla, y así no haya nadie, yo me debo quedar parado. Entonces, así como me ha pasado esto, así son cositas pequeñitas, como les digo, nadie va a decir nada, nadie le va a ver, pero Dios le está mirando. Entonces, igual cuando usted va al supermercado y utiliza los carritos para llevar sus compras a su automóvil, y al final nosotros debemos regresar al carrito al lugar que le corresponde estar, no a medias, no lo deje a medias. No, sí, ya lo acerqué, ya, ahí lo van a ver. No, regréselo al lugar donde debe estar.
Por lo menos regréselo al lugar de donde usted lo obtuvo. ¿Se da cuenta? Entonces es hacer las cosas correctas que se deben hacer. Porque si no, si usted hace las cosas a medias, significa que alguien más las tiene que hacer por usted. Alguien más las va a tener que hacer. Y muchos dicen, pero es que todos lo hacen, ¿no? Pero si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? Si los demás lo hacen. Pues usted no es todo el mundo. Usted es un privilegiado porque está conociendo la verdad de la palabra de Dios. El Señor quiere recompensarle por su fidelidad en estas cosas pequeñas. No haga lo mismo que lo que hace el mundo. No haga lo mismo que lo que usted hacía antes. Porque usted ahora ya ha sido alcanzado por la luz de Cristo. Usted ha sido rescatado para que viva conforme al reino de Dios. Entonces no mire a los demás, no se compare con los demás, usted mírese a usted mismo. El Señor le está dando a usted, algo para que usted haga algo con eso. Le ha dado palabra, usted le ha dado la verdad, le ha dado mandamiento, le ha dado enseñanza. ¿Qué está haciendo usted con eso? Usted sabe que no debe hacer esta falta, entonces ¿por qué la sigue haciendo? Entonces usted está despreciando la palabra de Dios, está ignorando la palabra de Dios. Fíjese, estas faltas en cosas pequeñas nacen del corazón. Nacen del corazón. Ahí está el hombre, la mujer está sola frente a cometer esa falta o hacer lo correcto. Hay una decisión ahí. En su corazón está. Entonces yo le estoy hablando en ese momento a su corazón, a usted. Usted ha sido iluminado por la luz de Cristo. No para que siga haciendo lo mismo. El Señor le rescató de ahí, de eso. De donde usted estaba perdido, equivocado, por caminos equivocados, no siga haciendo lo mismo. Decida, yo voy a serle fiel al Señor. No, pero esta cosita es pequeña, yo le voy a ser fiel al Señor, porque Él quiere que yo le sea fiel. Él es fiel, Él es bueno y yo le voy a ser fiel. En su corazón tiene que nacer esa decisión. ¿Por qué? Por Él, por amor a Él. Porque Él es bueno, porque Él le rescató, porque Él le quiere conducir por el camino correcto, camino de verdad, de luz, de justicia. Aquí estamos hablando de justicia, de misericordia, de amor, de amor al prójimo. Dios quiere hacer algo con usted y está mirando cómo responde ese corazón. Dios quiere que usted sea luz para otros. Usted sabe eso. Dios quiere que usted sea luz y sal. Es decir, que sea diferente que los demás. Y de donde vaya usted ilumine. Pero para eso usted tiene que comenzar a ser fiel en esto, en lo poco. Si usted no es fiel en estas cosas pequeñas, entonces usted es uno más del mundo, no es diferente. Viene a la casa de Dios, viene a la iglesia, recibe palabra poderosa, es usted un privilegiado, está recibiendo palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir haciendo las mismas cosas que antes, para seguir haciendo las mismas cosas que el mundo hace, que los paganos hacen, que los que no conocen a Dios hacen. No, así lo ve el Señor. Está despreciando la palabra de Dios, está despreciando al enviado, a mi hijo unigénito, diría el Señor, que le estoy enviando para salvarlo, para conducirlo por el camino correcto y estamos ignorándolo. El Señor quiere que demos mucho fruto, mucho fruto. Dios quiere eso, eso lo dice en el libro de Juan 15:2. Él es el árbol, nosotros somos las ramas y quiere que le demos mucho fruto. En el capítulo 15 de Juan está. Quiere que llevemos mucho fruto. Pero para eso nosotros tenemos que serle fiel en lo poco y Él nos va a poner en lo mucho para que demos mucho fruto. Pero si ni siquiera le somos fieles en lo poco, debemos de serle fieles en las cosas pequeñas. Por ejemplo, en lo que vemos con nuestros ojos. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿Dónde está poniendo usted sus ojos? En lo que hablamos. ¿Qué palabras salen de su boca? En lo que pensamos. ¿Qué pensamientos está permitiendo usted? Pensamientos de ira, pensamientos de chisme, de mirar la paja en el ojo ajeno, tal vez de cólera hacia alguien, de resentimiento. ¿Qué pensamientos se está permitiendo usted? De abatimiento, de desánimo, de temor. Debemos serle fiel al Señor en nuestras reacciones. No le estoy pidiendo que sean en las grandes reacciones, en las cosas grandes, estamos hablando de cosas pequeñitas, pero sí, en esas reacciones, en eso que usted sí puede decidir cambiar, que usted sí puede decidir hacer lo correcto, en eso, en nuestras reacciones y en nuestras acciones también. Y allí recuerdo el caso del buen samaritano, ¿verdad? El pasaje del buen samaritano que nos enseña el Señor en Lucas 10:30,
quiero ir allí al pasaje del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10:30. Dice así: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Estoy leyendo Lucas 10:30. Ahora el 31. Dice así: aconteció que descendió un sacerdote, fíjese, subrayo, sacerdote. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se siguió de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas. Y echándoles aceite y vino y poniéndolas en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, y sigue cuidando de él, y al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Primero fue un sacerdote, es decir, sacerdote que conoce de la palabra de Dios. Después fue un levita que conoce de la palabra de Dios. Ninguno de ellos hizo nada por esta persona necesitada. Pero el tercero, que era un samaritano que no conoce la palabra de Dios, esto es lo que este ejemplo quiere resaltar. Que los que conocen de la palabra de Dios, conocen los mandamientos de Dios, no hicieron nada o no hacen nada por los necesitados. Y una persona que no conoce del Señor, sí lo hace. Yo lo veo eso, aquí también. Hay personas que no conocen de la palabra de Dios y hacen muchas cosas buenas, muchas cosas de caridad, de ayuda al prójimo, que incluso los cristianos, los creyentes no hacen. Eso resalta aquí este pasaje. No estamos siendo fieles en lo poco. No hacemos nada por las personas que están a nuestro alrededor. Esto es un tema de ¿qué? De amor al prójimo. Este ejemplo es un ejemplo de amor al prójimo, es una oportunidad para servir al Señor. Amén. Pero hay muchos más ejemplos también. Podemos hablar de otros temas en donde tampoco le estamos siendo fieles al Señor. Por ejemplo, en lo que comemos. Comemos algo que tal vez no deberíamos comer, que sabemos que es perjudicial para nuestra salud. Pero es pequeño. No, nadie va a decir nada, claro, a nadie le importa. Pero en el libro de 1 Corintios 3:16 dice que nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor. Que nuestro cuerpo le pertenece al Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ha sido comprado. Él nos compró a precio de sangre y nuestro cuerpo le pertenece al Señor, es templo del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo usted con lo que ha recibido? ¿Qué está haciendo usted con estas enseñanzas? ¿Sigue maltratando su cuerpo comiendo cosas que le hacen daño? Así, igual hay ejemplos con qué es lo que estamos viendo, qué estamos viendo con nuestros ojos. Vea usted cosas que no debería ver. Ve películas sin licencia, incluso películas cristianas, pero sin licencia, pues está mal también. Nosotros debemos de comprar la licencia para ver lo que vemos. Y así yo me he equivocado ¿cuántas veces? No, debemos de ver películas cristianas si es que ve. No tiene que ver películas cristianas, pero si decide ver, pues que sean originales, es decir, que usted tenga la licencia para verlo. No le estoy invitando a que vea, porque yo mismo no veo, pero si es que decide ver, tiene que ver películas que tengan licencia para poderlas ver, que no sean piratas, que abundan en internet. Y muchas veces nosotros nos justificamos, porque decimos, bueno, pero es buena, ¿no? Me hace bien, es buena para otros, se la voy a pasar a otros, ¿no? No, porque debemos de pagarle licencia. Entonces el Señor también está mirando nuestra fidelidad ahí, que no por el hecho de que esto sea algo bueno, yo cometa una ilegalidad para usarlo, no, de ninguna manera, no lo acepta el Señor. Usted puede pagar su licencia, claro que sí, y la puede ver, y la puede regalar a otros también. Otro caso, con lo que vemos, el caso de un hombre casado que está mirando a otras mujeres, o también, tal vez la mujer que está mirando a otros varones, que es casada, no, tal vez su cónyuge no le diga nada, tal vez su cónyuge ni cuenta se da, pero Dios sí está mirando eso, Dios sí mira eso. Para Dios es una infidelidad.
Dios ve la intención de su mirada. Dios la sabe, Dios conoce su corazón. Otros ejemplos, buscar favores en perjuicio de otros. Esa persona que tiene que esperar en la fila, tiene que hacer cola para el servicio que va a recibir o para la atención que va a recibir y no quiere hacer cola y ve la forma de que sea atendida antes, que no haga la cola, que no haga la fila. Entonces está buscando un privilegio, ¿verdad? Y llama a amigos tal vez, ve la forma de salirse de la fila y que sea atendida antes. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una injusticia, porque a usted le corresponde, como todos los que están ahí, esperar su tiempo de atención en la fila. Pero no quiere esperar. O dice que no puede, pero hay otros que tampoco pueden, pero están ahí. Entonces, si le corresponde esperar, tiene que esperar. No busque obtener una preferencia en perjuicio de otros que sí están esperando ahí, porque eso sería una injusticia. Y usted sirve a un Dios justo. Sea fiel a lo poco, sea fiel al Señor. Ahora, en este caso, esta fidelidad al Señor implica que incomodarse. Sí, me estoy incomodando porque hace calor, estoy esperando aquí. Pues así están los demás también. Simplemente, para serle fiel al Señor va a haber oposición. Como lo hemos dicho, va a haber oposición. Y en este caso es la incomodidad. Pero tenemos que seguir adelante porque así de eso se trata y estamos siendo probados en eso. También serle fiel al Señor con los pensamientos. Pensar algo incorrecto y seguir pensando en ello. Seguir pensando en algo incorrecto. Dando lugar a mentiras, tal vez, a dudas, a resentimiento, a quejas, a chismes. Malas intenciones allí, dándole vueltas a eso en su pensamiento. Eso es serle infiel al Señor. Son cosas pequeñas, pero el Señor está mirando lo que usted piensa. Él mira todo, a Él nada se le pasa. Y esto ocurre generalmente cuando estamos a solas, ¿verdad? Entonces, voy a seguir con más ejemplos, pero quiero hacer un alto aquí para ver este tema. Que ser fiel al Señor es una opción, es una elección nuestra. Nosotros elegimos. En estos ejemplos que le he dado, elegimos o hago lo correcto o no lo hago. O me paso la luz roja y nadie me ve, o me quedo. ¿Verdad? Sí, obedezco la regla. Tengo misericordia con el necesitado o me sigo de largo. No, es una opción, es una elección. Depende de nosotros, depende de usted, hermano, hermana, serle fiel al Señor. La fidelidad habla de decisiones. Para serle fiel hay que decidir serlo. Para serle fiel hay que comprometerse con el Señor. Es decir, usted tiene en su corazón, en su mente y en su corazón tomar una decisión. Yo decido, ahora sí le voy a ser fiel al Señor en eso. No me voy a volver a pasar ninguna luz roja. Eso fue lo que pasó en mi caso. Yo me la pasaba, ya no. Estoy hablando cuando caminaba, ¿no? Cuando caminaba y no había nadie en la calle, veía un semáforo en rojo para peatones y yo me seguía de largo, porque así lo había hecho por años, pero ya no. Y es poco frecuente en mí porque yo poco camino, bueno, casi siempre estamos en auto, pero se me presentó. Así que, y caí, pero después corregí, tomé una decisión, ahora le voy a ser fiel al Señor. Entonces se comienza con una decisión y esa decisión es acompañada de un compromiso con Dios. Su decisión es un compromiso con Dios. Y ahí está, por ejemplo, el caso del cónyuge. Para que un cónyuge decida serle fiel a su cónyuge, a su pareja, tiene que decidir. Es una decisión. Es un compromiso que se asume. Un esposo que no decide serle fiel a su esposa, no le va a ser fiel. Un esposo que está mirando aquí y allá y no ha decidido serle fiel a su esposa, le va a ser infiel. Le va a ser infiel. Es una decisión, tiene que haber tomado una decisión. Por eso las personas que conviven y no se casan, sino que viven juntos y no se casan, parejas, esas personas no decidieron comprometerse con su pareja, no decidieron. Esas personas no decidieron serle fiel a su pareja. Y le van a ser infieles. Así es, esa es la condición. Una persona que está en convivencia, su pareja no ha decidido serle fiel y le puede ser infiel en cualquier momento. Las personas que conviven no se casan porque no han decidido serle fieles a su pareja.
Así no opera el reino de Dios. Así no opera. El reino de Dios opera en fidelidad. Dios quiere casarse con usted y tener un pacto de fidelidad con usted para siempre. Acostúmbrese desde ya a serle fiel al Señor en lo poco, porque nuestra vida con el Señor se trata de una vida de fidelidad. Porque Él es fiel y nosotros para tener una relación con un Dios que es fiel es solamente si nosotros hemos decidido a serle fiel a Él. Y Él mira nuestra fidelidad en lo poco. El que no decide serle fiel a Dios, no le va a ser fiel. El que no decide comprometerse con Dios, no le va a ser fiel a Dios. Y esa persona no va a llegar a tener una relación con Dios. No va a poder hacerlo hasta que decida. Esa persona no puede entrar en pacto con Dios, porque nuestro Dios es un Dios de pactos, es un Dios de fidelidad. ¿Se da cuenta qué tan importante es este tema? Estas decisiones en las cosas pequeñitas, ejemplos como los que le he dado, pequeñitos, ahí el Señor está mirando nuestra fidelidad. El Señor evalúa, mide nuestra fidelidad en esas cositas pequeñas. Ahí está mirando el Señor si nosotros le somos fieles a Él, en esas cositas pequeñitas. ¿Cómo está usted? Evalúese usted, ¿cómo está usted? ¿Qué tan fiel es usted al Señor? El que no le es fiel al Señor en estas cosas pequeñas se queda fuera del pacto, porque el pacto de Dios es un pacto de fidelidad. El pacto con Dios es un pacto de fidelidad. Si nosotros no le estamos siendo fieles al Señor, lamentablemente somos descartados, como fue Israel. Israel no cumplió el pacto con Dios y fue descartado por el Señor. No puede entrar al reino de Dios, porque no estamos siendo fiel, no podemos tener una relación con Él. ¿Qué implica ser fiel en lo poco? Bueno, implica dos cosas: ser fiel y en lo poco. Para ser fiel, subrayando esta parte, ser fiel, escuche bien esto, para ser fiel al Señor, implica no ser uno mismo. No ser uno mismo, implica negarse a uno mismo. Es decir, nosotros tendemos a la infidelidad a la palabra de Dios. Tendemos a eso. De ahí venimos, del mundo venimos de hacer todo lo opuesto a la palabra de Dios. Para serle fiel al Señor, necesitamos negarnos a nosotros mismos. No ser nosotros. Implica, por lo tanto, vencer una oposición que es nosotros mismos. Negarnos a nuestra comodidad. Implica renunciar. Implica no hacer lo que queremos. Esa es la parte que corresponde a fidelidad. Para serle fiel, eso tenemos que hacer. No ser nosotros mismos, no. Entonces, todo lo que usted quiere hacer, no. Es lo que dice el Señor. Esa es la forma de ser fiel. Y ahora, la otra parte, en lo poco, significa que aquello que nosotros consideramos irrelevante, insignificante, que el mundo considera un desperdicio, no deberías estar perdiendo el tiempo en eso tenemos que enfocarnos. Lo que no tiene importancia o no tenía importancia para usted, ahora sí tiene importancia. No debo seguir haciendo las cosas como antes, no debo seguir despreciando eso que yo consideraba que no valía, pero sí, ahora sí lo voy a considerar. Eso que antes despreciaba, que no me parecía relevante, ahora sí lo va a hacer. Eso, estoy enfocándome ahora en lo poco. Antes no me enfocaba en lo poco, ahora sí me enfoco en lo poco, porque eso es lo que quiere el Señor. Amén. Y para ello hay oposición. Hay oposición para poder hacer la voluntad de Dios, hay oposición para serle fiel al Señor en lo poco. ¿Y cuál es esa oposición? Primero es la vergüenza. Porque en el mundo consideran eso insignificante, y resulta que eso insignificante, que el mundo no le da valor, ahora usted tiene que darle valor. Porque el Señor se lo está pidiendo, el Señor se lo está enseñando, y usted está recibiendo del Señor esa verdad. Entonces es para que usted haga algo con eso, que haga lo que el Señor le está enseñando que haga. Eso lo vimos al comienzo del mensaje. Entonces lo primero es, va a haber vergüenza. Entonces usted tiene que atravesar eso, vencer la vergüenza. ¿Qué va a haber? ¿Qué otra cosa va a haber? Va a haber incomodidad. Para poder
ser fiel en lo poco al Señor, va a haber incomodidad. Usted tiene que pasar por esa incomodidad. Va a tener que incomodarse. Para poder servir, para poder compartir la palabra, usted tiene que vencer la vergüenza. Serle fiel al Señor en eso. Vencer la vergüenza. Usted tiene que vencer la incomodidad. Para serle fiel al Señor en lo poco, usted tiene que vencer eso. Usted tiene que vencer la oposición. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. El Señor está viendo su fidelidad, la fidelidad de usted a Él, en esos detallitos, en esa cosa pequeña. Y esto habla de poner primero a Dios, sin duda. Porque desde el momento en que usted está negándose a sí mismo, es para poner a Dios primero, para hacer lo que Dios quiere que haga. No lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, muchas veces nosotros somos muy puntuales para ir al gimnasio. Me inscribo en un gimnasio y así sea tempranito, 7 de la mañana, pues puntual estamos ahí, no fallamos. Porque es importante el gimnasio, sí, yo quiero estar en forma, se acerca el verano, sí, no falto. Pues así debe ser usted fiel con el Señor en sus tiempos. Se levanta temprano, así como se iba al gimnasio, pues ahora ya deja el gimnasio y ahora va a serle fiel al Señor. Usted tiene que ser fiel así. Usted lo es, puede serlo. Así como él era fiel al gimnasio para hacer algo que le agradaba, puede hacer de la misma manera para con la cosa del Señor. Ser puntual allí, en el horario, para hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Estas cosas, hermano, todo lo que hemos hablado, la fidelidad del Señor en lo poco nace del corazón. Nace del corazón. Y el Señor quiere darnos un nuevo corazón. ¿A quiénes Dios le va a dar un nuevo corazón? ¿Verdad? A aquellos que comiencen a hacer esto. Aquellos que comiencen a desprenderse de lo suyo, a negarse a sí mismo para serle fiel al Señor. Esas personas están caminando en la dirección correcta. Hemos visto ahí en Isaías 58 que hay recompensas para aquel que es fiel en lo poco. El Señor promete respondernos. Amén. ¿Qué más? La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos dice en el versículo de Mateo 25, quiero volver al versículo de Mateo 25. Ese es el versículo central que hemos visto. Que dice en el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, sobre mucho te pondré. Amén. El Señor quiere ponernos en lo mucho. El Señor quiere ponernos en lo mucho. Antes de entrar en esta parte, quiero agregar unos ejemplos más. La verdad que tengo muchos ejemplos, pero solamente quiero agregar unos más. Lo estaba buscando ahí, no tengo tantos. Y es el de que en el mundo nosotros aprendemos a despreciar muchas cosas, a desperdiciar y a despreciar. Eso aprendemos en el mundo. Muchas cosas nosotros las despreciamos, es decir, no la valoramos. Para nosotros esto no tiene valor, lo boto, lo desecho. Y aprendemos a despreciar cosas. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que eso que usted despreciaba y echaba, botaba, que el Señor sí lo valore. Y quiere que usted lo valore también. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el mundo desprecia muchas cosas. Primero, ¿qué aprecia el mundo? ¿Qué aprecia el mundo? El mundo aprecia la belleza, aprecia la vanidad, aprecia el dinero, aprecia el buen vestir, el buen comer. El mundo aprecia todo eso. Aprecia lo grande, el mundo, y desprecia lo poco. El mundo aprecia el lujo, lo brillante, y desprecia lo de poco valor. ¿Verdad? Y puedo seguir ahí en la lista, ustedes saben muy bien, por ahí va. ¿Qué es lo que el mundo desprecia? Por ejemplo, desprecia a los que están en los penales, a los delincuentes que han caído en las cárceles. Los que están en las cárceles son prácticamente la escoria, ¿verdad? Nadie quiere estar con ellos, ni acercarse, no quieren saber, no, eran sus amigos, pero ya no hablo con ellos, ya, porque han caído en prisión por sus delitos. La gente los desprecia.
Es más, quisiera pues que la justicia sea muy duro con ellos, para eso escuchamos, ¿no? Que nunca salga de la cárcel, que se pudran en la cárcel. Son personas que nadie quiere saber nada de ellos. Son despreciados por la sociedad. Pero el Señor sí los ama. El Señor los ama y también quiere rescatarlos. Fíjese usted, el Señor aprecia lo que el mundo desprecia. Y así también están los indigentes, las personas que viven en las calles, todos sucios, que no tienen hogar. Son invisibles, esos son los invisibles, porque nadie los ve. Pero el Señor sí los ve, el Señor los ama y los quiere libertar, los quiere rescatar. Los borrachos, esos que paran también en las esquinas, todos sucios, bebiendo y bebiendo, son atados a esos vicios. Los enfermos contagiosos, también nadie quiere estar con enfermos contagiosos. Como en la Biblia, ¿quiénes eran? Los leprosos, ¿se acuerdan? Los leprosos, tenían que estar apartados. La sociedad los rechazaba. Los sucios, los locos, los órates. Las personas malolientes de las calles, ni que se acerque porque su mal olor se me pega a mí. Son despreciados. Pero ¿qué? El Señor los ama, hermano. Y quiere que nosotros hagamos algo por ellos. ¿Se da cuenta? El mundo los desprecia, pero Dios no. Entonces, estamos viendo que eso nos ha influido a nosotros mucho. La forma en que el mundo valora, lo que el mundo valora y lo que el mundo no valora, se ha impregnado mucho en nosotros, en nuestra forma de pensar. Entonces, este mensaje es para que usted se despoje de eso, que usted no siga así viendo las cosas como la ve el mundo, que usted no siga con esa forma de pensar, porque usted está recibiendo la verdad de Dios. La verdad, cómo piensa Jesús, cómo era Jesús. Jesús abrazaba a los leprosos. Jesús se sentaba a comer con los borrachos. Jesús los quería salvar a los despreciados. ¿Quiénes eran los publicanos, los leprosos? Jesús estaba con ellos. Jesús venía a estar cerca de ellos y los salvaba, y los tocaba, incluso los abrazaba. Jesús no le daba la espalda a nadie. Jesús no tenía favoritismo por nadie, tampoco por los ricos. También se acercaba a los ricos, estaba allí con los fariseos, estaba ahí con el joven rico, con todos estaba. Con los romanos, no rechazaba ni a ricos ni a pobres. Pero en el mundo nosotros aprendemos a rechazar, a desperdiciar. Esto es a despreciar, pero también a desperdiciar. Entonces, en el mundo desprecian muchas cosas. Nosotros despreciamos cosas que lo consideramos que no tienen valor, pero el Señor sí valora eso. De manera que usted tenga mucho cuidado con qué desprecia. Ya sea desprecia cosas de su casa, desprecia personas. Y quiero citar un ejemplo más del rey David. El rey David es un hombre de quien Dios dijo que es conforme a su corazón. Dijo bastante, ¿verdad? David hizo cosas tremendas. Solamente quiero citar algunos ejemplos. David perdonó la vida a Saúl 2 veces, siendo Saúl su enemigo. Él le perdonó la vida. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo David, pero lo hizo. Lo hizo por temor a Dios. Lo hizo porque valoraba a Dios. No había un mandamiento que se lo prohíba, o sea, que estuviera en contra de que lo mate. Pero él lo hizo por temor a Dios. David tuvo misericordia de Saúl, pero más que eso, tuvo temor de Dios. Pero David, además de eso, en 2 de Samuel 24:24, David dijo así: no ofreceré un sacrificio a Jehová que no me cueste. No ofreceré un sacrificio a Jehová que no me cueste. Es decir, tanto valor al Señor que no le va a hacer nada que no le cueste. Es decir, no, yo estoy dispuesto a hacer algo que me incomode. Yo estoy dispuesto a pagar por esto con mi dinero, de lo que tengo, con tal de agradarle al Señor. Para Él, lo hago para Él. ¿Por qué? Porque esto es mi honra para Él, así yo lo honro. En 2 de Samuel 7, David le quiso construir un templo al Señor. Ninguno de estos eran mandamientos. El Señor no le mandó a construir un templo. Estos no eran mandamientos del Señor hacia David, pero Él lo quiso hacer así. David le quiso construir un templo al Señor. En 2 de Samuel 7 se habla de eso. David dijo: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio, yo rey tenga todo esto, y mi Dios viva en un tabernáculo? De hecho, de carpas. No, dijo. ¿Se da cuenta? Así pensaba David. Entonces él iba más allá, incluso más allá del mandamiento. Tenía esa disposición para agradar al Señor, en cosas que ni siquiera le había pedido al Señor.
Entonces estamos hablando de algo más allá todavía. David tuvo misericordia de Melfiboset. Eso está en 2 de Samuel 9. ¿Qué significa eso? Melfiboset era un descendiente de Jonatán, que un día David se acordó y dijo, ¿habrá algún descendiente de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer algo por él? Y le mencionaron que había uno, su nombre Melfiboset, era uno de los hijos de Jonatán. Tráiganlo, dijo, tráiganlo inmediatamente, y le honró. Y a partir de ahí Melfiboset, que era un lisiado, no podía caminar, vivió cerca al rey y se sentaba en la mesa del rey. Es decir, David tenía esas cosas de que él tenía misericordia, trataba con justicia, misericordia, amor al prójimo, cosas que hemos visto que el Señor nos pide que hagamos y que son señales de que le amamos a Él, de que le somos fieles a Él. Pues David era un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía esa característica. Nosotros debemos de copiar esto de David, que incluso en cosas que no nos manda la Escritura, más allá de ellos, y si el Señor le pone en su corazón hacer algo para bien, hágalo, como hacía David, que hizo todas estas cosas sin que haya un mandamiento que se los pidiera. David iba más allá, y por temor de Dios o por querer agradar al Señor hacía más allá de lo que le pidiera el Señor en su palabra. Fíjese, por otro lado, en el otro extremo, totalmente opuesto a David, hay creyentes que caminan al filo del mandamiento. Dicen, pero voy a leer la palabra a ver si puedo cumplir sin pecar, pero hasta el extremo. O sea, es decir, quieren aprovechar de hacer sus placeres o gozar de algo, pero sin llegar a cometer el pecado. Es decir, ¿hasta dónde puedo yo ser yo mismo y sin dejar de pecar? O sea, no es que busquen agradar al Señor, buscan cumplir la palabra, pero al mínimo, digamos, al mínimo. Escudriñan las Escrituras para llegar al límite de no pecar, pero sí, ¿hasta dónde puedo seguir haciendo lo que yo quiero sin dejar de pecar? Es decir, ¿qué de malo tiene que yo haga esto? ¿Qué de malo tiene el otro? O sea, buscan llegar al límite de seguir haciendo su voluntad. Ese es al revés. O sea, no quiere, no tiene temor de Dios ese creyente. Al contrario, él lo que quiere se ama tanto a sí mismo que quiere seguir haciendo su voluntad. Y está viendo cómo lo puede hacer hasta el límite de lo que dice la palabra de Dios. Bueno, y podemos seguir, pero ya por el tiempo yo quiero llegar a lo que nos ofrece el Señor. El Señor dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste bien, de eso hemos hablado hoy día, pero a partir de ahí dice algo más, dice, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, en lo mucho te pondré, es decir, ahora esta es la parte del Señor. El Señor nos ofrece recompensarnos, el Señor le ofrece a usted recompensarlo, el Señor le ofrece a usted ponerlo en lo mucho. En lo mucho eso implica muchas cosas. Por ejemplo, puede implicar ampliar, hacer crecer su fe. Porque no hay forma de que un creyente esté en grandes cosas y su fe no crece. Entonces el Señor le ofrece, le levanta la fe. El Señor le pone amor a usted. Son cosas que todos queremos. Todos queremos ser fuertes en la fe. Todos queremos tener el amor de Dios para poder hacer grandes cosas para Él y dar mucho fruto. El Señor nos ofrece darnos eso. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nos ofrece darnos gozo. ¿Se da cuenta? El Señor nos pide poco y nos ofrece darnos mucho. Amén, amén. Esto es grande, esto es poderoso. No es lo que todos queremos. Todos queremos realmente que nos dé eso el Señor, su gozo, su amor, su poder. Fe, tener gran fe, pues eso nos lo da el Señor. ¿A quiénes? A los que han sido fieles en lo poco. ¿Qué deberíamos hacer nosotros con esta verdad? Deberíamos, ¿sabe qué? Estar así listos para ir en busca de esas oportunidades para serle fiel. Es decir, usted debería escuchar esta prédica y decir, ajá, entonces si yo le soy fiel en lo poco al Señor, el Señor me va a poner en mucho, me va a dar eso, yo quiero eso. Yo quiero, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted tome estos versos y diga, Señor, yo quiero ir por esa recompensa. Cuando nosotros escuchamos hablar de recompensas, tienen dos objetivos. Primero, que usted sepa que hay una recompensa. Y el segundo es que usted vaya en busca de esa recompensa. Que vaya en busca de esa recompensa. Eso es lo que quiere el Señor.
usted diga, yo quiero esa recompensa, quiero más, Señor, quiero mucho más, quiero eso que me quieres dar a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ser fiel. Muy bien, entonces voy a salir a la calle ahora mismo y no voy a regresar hasta serle fiel al Señor hoy día, y mañana, y pasado, y todos los días voy a buscar serle fiel al Señor, en lo poco. Porque ¿sabe qué? Estas son cosas que se dan en el día a día. Estos ejemplos que hemos dado son ahí de lo cotidiano. El Señor en eso cotidiano que tenemos están puestos sus ojos para que usted, siéndole fiel en esas cosas pequeñas, le está dando la oportunidad el Señor a usted de levantarlo. Usted tiene que tomar este mensaje como una oportunidad que el Señor le da para que usted salga de esa situación en la que está y lo pueda levantar el Señor. Usted debe salir a la calle después de escuchar este mensaje y ahí sale con dinero, sale con, no sé, una bolsa de frutas y sale con la palabra de Dios, si volantes, si tuviera algunos volantes para compartir y si no con su palabra, con una Biblia o dos Biblias para regalar. Y va y dice, no regreso hasta hacerle bien a alguien. No regreso hasta hacerle fiel al Señor en algo de lo que ha aprendido y en otra cosa más que seguro se le va a presentar. Vaya en busca de oportunidades para hacerle fiel todos los días, salga, llame, busque. No desprecie oportunidades, aprovéchelas. ¿Se da cuenta? Así deberían tomar este mensaje, como este es un mensaje que me está abriendo a mí la oportunidad o la visión para ir en busca de las oportunidades. Y yo voy a ir en busca de esas oportunidades y las voy a obtener. ¿Se da cuenta? Así debería ser usted. Y el Señor le ha prometido que le va a poner en lo mucho. Es más, volvemos a leer Isaías 58, versículos del 7 al 10, al 11. Ahí está, que si usted ofrece y da ayuda al necesitado, el Señor le dice que la luz del Señor lo va a iluminar a usted. Y con lo que usted le pida, el Señor le va a responder. El Señor va a responder a su petición, a su clamor, porque usted está obrando. Se lo vuelvo a leer. Se lo vuelvo a leer y ya para terminar. Entonces el Señor nos está ofreciendo una recompensa. ¿Qué va a hacer usted con eso? No la ignore. Si usted necesita esa recompensa, vaya en busca de ella. Isaías 58, 7. No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ahí está la recompensa. Entonces, cuando tú hagas eso, cuando usted, en lugar de botar esa comida que le sobró, en lugar de usted desperdiciar eso, la guarda, la empaca bonito, en lugar de gastar tanto dinero usted en comida para usted, separa un poco de ese dinero para guardar para comida para alguien que no tiene. Ya lo está haciendo, ¿qué está haciendo? Está compartiendo su pan con el hambriento, eso está haciendo. A ese que no tiene, que usted le invite de su casa, que usted le comparta. A ese desnudo, que le lleve ropa y no se esconda de la persona que le necesita, de su hermano que necesita, no se esconda, vaya y dele lo suficiente, dele una buena cantidad de lo que sea que tiene, o de lo que sea que tiene para compartir. Entonces, dice el Señor, nacerá tu luz como el alba. Es decir, la luz del Señor comienza a iluminarlo a usted. Y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. El Señor va a comenzar a sacarlo a usted de lo que estaba perdido y lo va a salvar. O sea, lo saca de la oscuridad a la luz. E irá tu justicia delante de ti. Entonces, usted está obrando en justicia, entonces eso va yendo delante de usted. Le va abriendo el camino. La justicia que está haciendo usted, porque está obrando justicia, le va abriendo el camino a usted. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La justicia le abre camino y por atrás el Señor lo va cubriendo. El Señor le guarda. El Señor le protege. Significa que el Señor le va a proteger del maligno, de los ataques del maligno. ¿Qué tal promesa esta? Verso 9. Entonces invocarás. Estoy leyendo Isaías 58, ahora verso 9. Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá, heme aquí. El Señor le va a responder a su clamor. Usted tal vez decía, pero había clamado y no me responde, pero aquí dice el Señor va a responder a su clamor. A ver, sí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dejas de hablar cosas que no edificas, si dejas de hablar de cosas del mundo y comienzas a enfocarte en ser fiel en lo poco. Si dejas de ser injusto, de cometer injusticias, como por ejemplo las que hemos mencionado.
no desperdiciar las cosas, no despreciar las cosas como el mundo lo hace. Tanta gente necesitada que hay y nosotros desperdiciando. Si dieres tu pan al hambriento, estoy en el verso 10 ahora, y saciares al alma afligida, vayas y dé consuelo a alguien que está afligido. Verso 10, y dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Alguien ha estado en tinieblas? ¿Alguien está en tinieblas actualmente? Pues allí está la fórmula que el Señor le da para sacarlo de las tinieblas. Ahí está la fórmula. Aplique usted este pasaje. El Señor le está dando una nueva oportunidad. Qué bueno es el Señor. Siempre nos da oportunidades para salir. Gracias, Señor. Lo único que busca de usted, hermano, hermana, es que decida usted serle fiel en lo poco. Decida usted. Y ahí está el Señor. La luz llegará a usted, hermano. El Señor es tan bueno que siempre busca rescatarnos, siempre busca sacarnos. Vaya en busca de esas oportunidades que están por todas partes para hacer lo que ha escuchado el día de hoy. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, poderosa tu palabra. Grande eres tú, maravilloso, poderoso, siempre misericordioso, siempre queriéndonos ayudar, siempre dándonos oportunidades. Gracias, Señor. ¿Cómo poder agradecer tanto, Señor? ¿Cómo poder agradecer? Pues haciendo lo que nos está pidiendo, respondiendo a esto. El Señor le está dando a usted una palabra poderosa. ¿Qué va a hacer usted con esta palabra? ¿La va otra vez a archivar? ¿La va a dejar ahí? Al comienzo de este mensaje hemos dicho, no, el Señor les da a usted para que usted haga con esa palabra lo que Él quiere que haga. La voluntad del Señor. Que usted reciba esta semilla y haga de su parte, y Él es el que la va a hacer crecer esa semilla, porque el que da crecimiento es Él. Pero usted tiene que ser ese buen terreno, que la reciba, la acoja y haga su parte, y le sea fiel en lo poco. Amén. Gracias a Dios Todopoderoso, Padre Celestial, bueno y misericordioso, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por venir a salvarnos una vez más, por venir a rescatarnos, por traer tu verdad. Esa verdad, Señor, que deshace toda la oscuridad. Viene la luz hacia nosotros para echar fuera toda tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a salvarnos. Jesús vino lleno de gracia. Usted está recibiendo ya la gracia de Dios que trajo Jesús. Está recibiendo ese camión de gracia que tiene para usted, disponible para usted. Haga su parte, sea fiel en lo poco y el Señor le ha ofrecido recompensarle. Gracias, Señor, por esa recompensa para mí. Yo decido, usted levante la mano, yo decido, voy a ir en busca de mi recompensa, Señor. Yo decido serle fiel en lo poco a mi Señor. Decido serle fiel en lo poco. Señor, te pido perdón por esas oportunidades despreciadas. Te pido perdón por despreciar, por desperdiciar, por ignorar, por desaprovechar las tantas oportunidades que me has dado. Te pido perdón por esconder mi talento, Señor, por no dar fruto, Padre. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por no haber respondido conforme a lo que tú querías con todo lo que me has dado, si me has dado tanto, Señor. Sobre todo si usted tiene tiempo recibiendo palabra de Dios, todo lo que le ha dado el Señor, ¿qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho usted con eso? ¿Cuánto fruto ha dado? Dígale, Señor, te pido perdón, Señor. Pero decida cambiar, decida serle fiel ahora. Sí, haga su lista de cositas pequeñas donde reconoce usted que ha estado fallando y decida, ahora lo voy a hacer. Esto lo hago mañana. Así voy a salir pasado mañana a hacer esto. Decida y póngalo por obra con diligencia. Gracias, Señor. Poderosa tu palabra, bendito eres tú, Dios misericordioso, eres un Dios de oportunidades. Gracias. Yo bendigo a las personas que están ahí escuchando este mensaje, que se están poniendo a cuentas con el Señor, que le están pidiendo perdón al Señor, que se están arrepintiendo de despreciar oportunidades que el Señor le ha estado dando. Gracias, Señor. Tú eres un Dios que otra vez se acerca a nosotros para sacarnos. El Redentor otra vez se acerca a nosotros para rescatarnos, para levantarnos de esa posición en la que estamos. Gracias, Señor. No permita, hermano, hermana, que le roben esta semilla. No permita que el enemigo otra vez lo distraiga, lo desenfoque en otras cosas. Tome acciones rápidas hoy mismo. En el nombre de Jesús. Te lo agradecemos, Señor. Lo agradecemos a ti y te pedimos, Señor, que bendigas a esta persona, que sea tu Santo Espíritu acompañándola y ayúdala, Señor. Ayúdala para que pueda poner por obra esto que hoy día está decidiendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sea tu luz visitando estos lugares, visitando sus hogares, visitando estos corazones. En el nombre de Jesús, dales un nuevo corazón, Padre. Ellos van a hacer su parte, Señor.
Sabemos que tú vas a cumplir con tu recompensa. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Nos vemos en el siguiente mensaje. Amén.